Hola, vamos a hacer la presentación Cambio de paradigmas en la retinopatía del prematuro en la unidad de terapia intensiva neonatal del Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil. Es un estudio y tiene como objetivos evaluar la incidencia de la retinopatía del prematuro grave, en la forma grave, y la necesidad de tratamiento de la retinopatía entre bebés prematuros nacidos con peso de nacimiento por abajo de 1000 gramas, entre los años 2002 y 2020, en una unidad de terapia intensiva neonatal en el sur de Brasil. La localización del estudio se realizó en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, un hospital de nivel terciario universitario en casco urbano con población estimada en 3 millones de habitantes en el sur de Brasil. El diseño del estudio. Se realizó un estudio de corte prospectivo desde octubre de 2002 hasta julio de 2020. Se incluyeron todos los recién nacidos prematuros con peso de nacimiento por abajo de 1000 gramos, excepto los que fallecieron durante la hospitalización y antes del primer examen oftalmológico. Los bebés con peso de nacimiento por abajo de 1000 gramos que desarrollaron ROP grave, necesitando de tratamiento, se incluyeron en uno de estos dos grupos. El grupo 1 fueron los bebés tratados durante el periodo 2002 hasta 2015. En el grupo 2 incluimos los bebés tratados en el periodo 2016 hasta 2020. Los resultados a serem evaluados. El resultado clínico principal evaluado foi a aparição de la ROP grave necessitando tratamento, definida por ROP em estadio 3+, ROP estadios 4 ou 5 e o ROP tipo 1, ou agressivo posterior ROP em qualquer ojo durante todo o período de observação. Las variables consideradas en el estudio fueron el peso del nacimiento, la edad gestacional, la clasificación de la ROP en estadios, la localización de la ROP en zonas del fondo del ojo, la edad postconcepcional en el tratamiento y el tipo de tratamiento utilizado, o láser o anti-VEGF. Los resultados. Un total de 36 bebés prematuros por debajo de 1000 gramas fueron tratados para la ROP grave durante todo el periodo del estudio, desde el año 2002 hasta 2020. En el grupo 1 se incluyó 23 prematuros y en el grupo 2, 13 prematuros. La edad postconcepcional en el tratamiento en el grupo 1 fue 37,5 semanas, mientras en el grupo 2 fue 36,7 semanas. La incidencia de la ROP grave que necesitó tratamiento entre prematuros con peso de nacimiento por abajo de 1000 gramas fue 12,2% durante todo el periodo del estudio. Pero en el grupo 1, la incidencia de la ROP grave en el primer periodo 2002-2015 fue 12,5%, mientras en el grupo 2, desde 2016 hasta 2020, fue 11,9%. La diferencia entre esos dos grupos no fue considerada significativa. La media de peso de nacimiento y la media de la edad gestacional para toda la corte fue 758 gramos y 26,6 semanas. El grupo 1 tendría una media de 808 gramos y edad gestacional media de 27,4 semanas, y el grupo 2 una media de 670 gramas y una media de edad gestacional de 25,4 semanas. Ahí sí hubo una diferencia estatísticamente significativa entre los dos grupos.
¿Por qué llamamos de cambio de paradigmas en retinopatía del prematuro? Del año 2002 hasta 2020, en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre se ha mejorado la optimización de la terapia con oxígeno desde el nacimiento en la sala de parto. El uso de oximetría de pulso fue establecido en todos los pretérminos y presión de saturación recomendada siempre entre 88 y 94%. Fue mejorado el control estricto de todos los factores de riesgo para el desarrollo de la ROP grave entre los bebés pretérminos. Hubo una optimización de la nutrición parenteral total para bebés con peso de nacimiento por abajo de 1.250 gramos. Fue instituido un programa de cribado oftalmológico para detección y para tratamiento de la retinopatía del prematuro. Fue utilizado el ROP Score como una herramienta para ayudar a los oftalmólogos durante el cribado. Y especialmente el tratamiento para la ROP grave siempre se realizó alrededor de la 37ª semana de edad posconcepción, que es la semana ideal para que los resultados finales sean muy buenos. A pesar de estas mejoras, se observaron que la incidencia de la ROP grave necesitando tratamiento desde el año 2002 bajó desde 6.7% en el año 2005 hasta 0% en el año 2008 y manteniéndose 0.0% de necesidad de tratamiento desde el año 2008 hasta el año 2015. Pero en el año 2016 hasta el año 2020, se observó un nuevo auge en la necesidad de tratamiento entre pretérminos en el hospital. Y la pregunta es, ¿por qué ha ocurrido esto? Observamos que el grupo 1 había una media de peso de nacimiento de 808 gramos en el primer periodo y que ha bajado para 670 gramos. Así como en el primer periodo la edad gestacional media fue 27.4 semanas, mientras en el segundo periodo ha bajado prácticamente 2 semanas, 25.4. Sabemos que los bebés pretérminos más pequeños sobreviven más en estos años más recientes y que los bebés muy inmaturos van a desarrollar la ROP per se, o sea, simplemente por ser pequeños e inmaturos, están en mayor riesgo, lo que significa que solo por la inmadurez en sí, los bebés más pequeños tienen una mayor probabilidad de desarrollar la ROP grave, apesar de la optimización en todos los parámetros en las prácticas de atención a pretérminos en riesgo de ROP. Las conclusiones de nuestro estudio. La incidencia de ROP grave no tuvo una diferencia significativa entre los dos grupos. Fue relativamente baja, 12.5% entre bebés de 1.000 gramos, es un buen número. Tratamos 36 bebés y siempre en una edad postconcepción media de 37.2 semanas y alrededor de una semana después del diagnóstico de la ROP grave. La fotocoagulación con láser fue eficaz para estabilizar la progresión natural de la ROP entre los 33 bebés tratados. Solamente 3 pacientes de este estudio desarrollaron ROP en la zona 1, o la forma más agresiva de la retinopatía en nuestra corte durante todo el periodo del estudio. Y anti-VEGF solamente fue utilizado en estos 3 pacientes que desarrollaron la forma de la ROP agresiva posterior.
La conclusión más importante dice que los bebés más pequeños tienen una mayor probabilidad de desarrollar la ROP grave solamente por la inmadurez en sí misma, a pesar de la optimización en todos los parámetros clínicos en las prácticas de la unidad de terapia intensiva neonatales. Esos estudios están de acuerdo con otros estudios ya publicados. Es un honor estar acá en Oftalmo Córdoba 2020. Muchas gracias.